Mereces, Señor, toda nuestra adoración, Señor. Tú eres digno, Dios. Eres el único digno de ser alabado, Padre. Te damos gracias por Jesús, Señor, por ese Cordero inmolado, Dios, que dio su vida por nosotros, Señor, que nos trajo libertad, Dios. Tener la bendición de poder estar juntos para adorar y también para estudiar su palabra. Entonces, como dicen, a lo que vinimos, ya que está toda la onda así. Entonces, pueden abrir sus Biblias en Primera de Pedro. Vamos a continuar nuestro estudio en Primera de Pedro, en el capítulo 2, comenzando en el versículo 13. El jueves tuvimos un incidente eléctrico aquí. Gracias a Dios no fue tan grave, pero sí tuvimos que usar el extintor. Entonces, por esa razón se suspendió el servicio el jueves, porque igual todavía estaba el ambiente medio tóxico. Pero, gracias a Dios, tenemos bomberos ya aprobados aquí, que reaccionaron rápidamente y eso es bueno, tener de todo tipo de gente es bueno en la iglesia. Entonces, para que ustedes sepan y estemos orando, porque yo sé que siempre hay situaciones en las cuales uno dice, wow, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? No sabemos, pero sí sabemos que Dios tiene propósito y está en control de todo. Y en lo que nos toca a nosotros, tratar de ser lo más precavidos, ¿ya? Y en lo que ya no podemos tener control, dejárselo que el Señor tenga el control de eso. Entonces, si ven ahí a ese lado está más oscuro, es por eso. Es porque no hay luz, al menos por hoy. Entonces, nada, para que sigamos orando, ¿ya? A ver qué es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, dónde nos quiera llevar. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Ahora, de aquí en adelante, el apóstol Pedro va a comenzar a hablar un poco acerca de la manera en cómo el pueblo de Dios se debe comportar en un mundo hostil, en un mundo que no ama al Señor y por ende no conoce al Señor y por ende no ama a los hijos del Señor. Eso es una realidad, no podemos eludir esa realidad. Y aquí él va a hablar acerca de esto, va a hablar acerca de cómo usted y yo debemos comportarnos mientras vivimos aquí en esta tierra. Ahora recuerden el contexto, los cristianos que están recibiendo esta carta están viviendo en un tiempo difícil, un tiempo de persecución, en una cultura totalmente hostil al cristianismo, ya sea desde el imperio o también de otros pueblos, especialmente de los judíos. Entonces aquí ese libro de Pedro nos habla acerca de eso. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Lo que ya hemos resaltado. El libro de Pedro es muy similar en estructura al libro de Efesios. Entonces, en el libro de Efesios, el apóstol Pablo, cuando escribe, lo primero que hace es sentar la base para que los cristianos sepan
quién es Dios, sepan qué es lo que Él ha hecho acerca de Jesucristo, acerca de su obra, y que Él continúa trabajando en la vida de nosotros. Y luego Él comienza a decir, bueno, y ahora ustedes que saben esto, entonces deben hacer lo siguiente. Y esto es lo mismo que en el libro de Pedro. Ya conocemos qué es lo que el Señor ha hecho, que nos ha elegido, que nos ha dado una herencia incorruptible en los cielos, que Él la tiene guardada y que las pruebas son para que nosotros podamos crecer y madurar y que debemos plantear este mundo como peregrinos. Nuestro viaje aquí es como peregrinos y extranjeros. Entonces, una vez que sabemos eso, ahora recién el apóstol va a comenzar a decir, bueno, ¿y ahora qué deben comportarse? ¿Se acuerdan? Versículos 11 y 12 fue la introducción a esto, en la manera en que usted y yo debemos comportarnos, en la manera en que ahora debemos actuar en este mundo. No es solamente decir yo soy cristiano y hago lo que quiero ahora, no. Sí, es cristiano y ahora debe vivir de esta manera, de esta manera. Entonces, no podemos decirle a la gente que haga esto, que haga aquello, que haga allá, que haga esto, otro, si primero no saben lo que el Señor ha hecho por ellos. Y ahí es donde está el problema hoy día en muchas iglesias, en donde se exige demasiado a la gente hacer, sin primero haberles enseñado a ellos lo que el Señor ha hecho por ellos. Y la respuesta natural debiera ser a eso, al conocer, entonces usted va a actuar. Entonces usted va a hacer, usted va a servir, usted va a dar, usted va a hacer todo lo que Dios le disponga a usted a hacer, porque es parte de eso. Pero no va a necesitar que alguien lo esté coaccionando a hacerlo, sino en respuesta a lo que usted ya conoce. Entonces aquí en el versículo 13 en adelante, el apóstol Pedro nos va a dar algunos ejemplos específicos en cuanto a la forma en que debemos comportarnos aquí. Esta sección tiene que ver mucho con una palabra que hoy día no es muy popular. Se llama sumisión. ¿Ya? Sométete. ¿Ya? Entonces, vea lo interesante de esto. Una persona no va a poder someterse a lo que Dios requiere si primero no sabe lo que Dios ha hecho. Entonces, cuando le tratamos de decir a alguien, tiene que hacer esto y sométese aquí, si primero no sabe lo que el Señor ha hecho, es contracultura hoy día. Va contra la cultura. Y la cultura que hoy día nosotros tenemos, no piense que es una cultura que viene de arriba, no, viene de abajo. Y va en contra de eso. Pero vamos a entender correctamente el concepto de sumisión, porque también está el correcto, la idea errónea acerca de esto. Entonces, aquí va a hablar de 4 cosas que creo que son importantes. Hoy día vamos a mirar solamente 2. En los restos del capítulo y el resto del libro, él va a hablar acerca de varias áreas en las que debemos someternos. Aquí hoy día vamos a hablar de someternos al gobierno y de someternos a los amos, que hoy día no es, pero vamos a ver que se puede traer a una aplicación en este tiempo. La próxima semana vamos a hablar acerca del sometimiento a los maridos. Eso está, pero fuerte. Pero desde la perspectiva bíblica. Y la semana que sigue, los maridos pensaron que la iban a llevar libre, toca, sométase también el marido al Señor y compórtese como un marido piadoso. ¿Qué es realmente eso? Porque a veces siempre es sométate, sujétate, bueno, pero no sabemos el resto. Nos quedamos ahí. Ahí dice que usted debe someterse, pero también ahí dice que usted debe ser como Tito. Entonces, desde aquí está el balance. Entonces, vamos a mirar aquí que la sumisión es una virtud cristiana. Y alguien que no es cristiano no va a poder cumplir eso. Una característica de una persona llena del Espíritu Santo, nos dice Efesios, en capítulo 5, versículo 21, es una persona que se somete. Que se somete. Entonces, fíjense, no es algo natural en nosotros. Por eso es importante primero sentar las bases. Entonces, vamos a hablar aquí acerca del gobierno, acerca del trabajo, ¿ya? Del sometimiento en esta área. Vamos a ver aquí 3 áreas: el qué, el por qué y el cómo.
¿En qué me debo someter? ¿Por qué debo hacerlo? ¿Y cómo debo hacerlo? Para que realmente sea de acuerdo a lo que Dios dice, de acuerdo a lo que las Escrituras enseñan. Entonces, lo primero aquí comienza a hablar acerca de la sumisión a las instituciones. Fíjate en el versículo 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Esta idea no solamente es del apóstol Pedro, también está en Romanos, el capítulo 13, versículos del 1 al 7, y en Tito 3:1, donde habla acerca de someterse a la autoridad civil y gubernamental. Civil y gubernamental, a los gobiernos. Ahora, aquí la palabra sumisión tiene que ver con asumir autoridad. Asumir autoridad. Usted debe asumir que siempre va a haber alguien que está sobre usted. Cuando no queremos estar en sumisión, es porque realmente nos estamos rebelando en contra de Dios. Porque a lo mejor usted dice, yo no tengo un dueño, yo no tengo esto, yo no tengo aquello, sí, pero tenemos al Señor. Si yo no me someto a Él, primero no me voy a someter a ningún hombre. Y hablo genéricamente. No me voy a someter a nadie. Y, no, es que en total, si no me someto a Dios, entonces, ¿cómo voy a someterme a los demás? Entonces, la palabra sumisión habla de eso, es un vocablo militar. Y significa eso, asumir autoridad, colocarse bajo autoridad. Eso es. Y esto es algo que usted debe hacer como cristiano. Y es lo que Pablo dice ahí. Y es en el ministerio, en la iglesia del Señor debe existir eso. Necesitan personas que no se puedan someter. Si usted no se somete, usted es rebelde. Y no rebelde a una persona, a una institución, usted es rebelde al mandamiento de Dios. Entonces de ahí parte el asunto. Entonces, cuando usted me dice que no se quiere someter a la autoridad que Dios ha establecido, entonces el problema que usted tiene es con Dios. De ahí es donde parte todo. Por eso Pablo dice en Efesios que debe someterse todo. Deben estar sometidos unos a otros. En el temor del Señor. En el amor del Señor. Entonces el creyente debe obedecer y someterse. Por dos razones. Una, por la bendición y por el bienestar de la familia cristiana y por el testimonio, y por el testimonio que usted debe ser al mundo. Eso es lo que el apóstol Pablo dice aquí. Ahora fíjense, dice aquí que debe someterse a las autoridades, a lo que Dios ha puesto. En el contexto aquí sabemos que estaba en el tiempo de Nerón. Nerón era el que reinaba aquí. Ahora, un poco de la historia, muy rápido de la historia de Nerón. Nerón llegó a ser César a los 16 años, por una intriga de su mamá. A los 16 años llegó a ser el emperador de Roma. A los 17 años mató a su primera persona, lo envenenó. Luego trató de matar a su madre 3 veces. No lo pudo hacer, así que la mandó a asesinar. Luego el Senado se rebeló en contra de él y él les dice a ellos que si no hacen lo que él les dice, van a morir, así que mejor tomen su vida. Se suicidaron, la mitad del Senado se suicida. Luego sabemos que quemó Roma y murió a los 31 años, se suicidó. ¿Cuál fue el legado de Nerón? El legado de Nerón fue el hombre que más detestable para la iglesia, el que persiguió a los cristianos de una manera increíble. Y aquí es donde él les está diciendo a estas personas que deben someterse en este contexto. Convertía a los cristianos en velas humanas, tanto para iluminar su palacio como para iluminar las calles de Roma. Es lo que hacía. Los lanzaba a las fieras, a los leones o a diferentes fieras para que fueran comidos por esas fieras los cristianos. O eran muertos por los gladiadores. Entonces, este era el hombre. Entonces, la pregunta para ustedes, ¿cómo podían el Señor mandarles a ellos hacer esto? Ahora, acuérdense, la Escritura es inspirada por Dios, la Escritura no tiene error. No tiene error. Pero vea lo que dice aquí en el versículo 13. Por causa del Señor.
Esa debe ser toda motivación de cada uno de nosotros. Nuestras acciones están motivadas por causa del Señor. Someteos, dice, a toda institución humana. En el versículo 14 dice ya a los gobernadores como por el enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Entonces, de una manera, nosotros sabemos que el Señor da al gobierno autoridad divina. Razón para mantener el orden, el control, para evitar la anarquía. Dios establece eso. Inclusive aquí nos dice que ellos también han sido comisionados con el asunto de hacer juicio. Y la idea aquí es pena capital. La pena de muerte, que para muchos cristianos es como, no, los cristianos no podemos estar de acuerdo con eso. Bueno, eso es lo que la Biblia dice. Es que eso es el Antiguo Testamento. ¿Qué pasa con Romanos 13, 4? Con Hechos capítulo 25, 11. Con el mismo Jesús. Cuando dice este Pilato, tengo poder para quitarte la vida o para darte la vida. ¿Y qué le dice Jesús? Ninguna autoridad tendría si no fuera dada de lo alto. Es dada por Dios. ¿Pero con qué propósito? Con el propósito de mantener el orden, de mantener el control. La palabra institución aquí es, fíjese qué interesante, es creación o ordenanza, autoridad. Y Dios establece este orden. Ahora, eso no quiere decir que yo voy a estar de acuerdo con las personas que están en el gobierno o con las leyes que promulgan. Porque a veces las leyes que ellos pueden promulgar no van a estar en acuerdo con Dios, con la Biblia, ni con mi conciencia cristiana. Entonces vamos a mirar que hay un punto ahí en donde uno debe tener cuidado. Pero aquí la idea es a las instituciones que crean y que hacen cumplir estas leyes. Y fíjense, en el versículo 17 dice que debe honrar al rey. La institución no está diciendo honren al rey César, no, o a Nerón. No, a la institución. No da el nombre de la persona, sino que dice el que esté gobernando, a esa persona usted debe rendir o no. Respetar esa institución que ha establecido. No necesariamente a todas esas personas que están ahí corruptas. Ahora, las instituciones civiles, lamentablemente, y el cargo presidencial no es un cargo moral. No es moral. Y usted puede ver las elecciones. Pero aún así, Dios ha establecido esa institución. Y aquí Él les dice, deben tener esto en cuenta. A mí me cuesta a veces respetar a alguien que va en contra y aboga y aboga y aboga por lo que está en contra de la palabra de Dios. Pero ese es lo que Dios me dice. Por ejemplo, aquellas personas que están a favor del aborto, aquellas personas que están con ideas de matrimonios igualitarios, la ideología de géneros y todo este tipo de cosas. Y hay gente que aboga y aboga. O sea, un cristiano debería tener claro eso. Pero no podemos estar a favor de eso. Pero Dios no nos manda a hacer una rebelión y ir a quemar el palacio de gobierno. ¿Ya? Ni salir con cartas a eso no. Sino que Dios nos dice, ore. Entonces aquí Pedro está trazando un principio. Y el principio es que usted como creyente y yo como creyente debo someterme a las leyes del país en la cual yo estoy. Es lo que la Escritura nos dice aquí. Entonces, ¿es posible someterse a la institución? Sí. Aún así, desobedecer las leyes. Sí podemos. ¿Cuáles leyes? Bueno, las que las Escrituras nos dicen. ¿Se acuerdan lo que pasó con Daniel? Cuando levantaron ese edicto de que no se podía orar a Dios, a ningún Dios, ¿qué hizo Daniel? Oró. Pagó la consecuencia de eso. Sí. Pues no espere que no va a haber consecuencia. Fue al foso de los leones. Obviamente los leones estaban llenitos, no se lo comieron. Ya sabemos. El mismo Pedro, cuando les dicen, hey, no hablen más en el nombre de Cristo Jesús. Y ahí dice él en Hechos 4 y en Hechos 5, dice, juzguen ustedes a quién es necesario obedecer, a Dios o a los hombres.
Entonces, yo sé que hay leyes que no tienen ningún sentido, por usar una palabra. Yo he usado otra palabra, pero dije, como esto sale por televisión, mejor no. ¿Ya? Hay leyes que son sacadas de qué cabeza. Pero, mientras estas leyes no nos lleven a irnos en contra de Dios, nos vamos a someter. Ahí. Pero cuando ya, si el día de mañana dice, ok, desde este día se promulga la ley que ya no se va a predicar, no se puede predicar más la palabra de Dios en ningún lugar, usted sepa que yo voy a estar aquí el próximo domingo y el próximo jueves. Porque es necesario obedecer a Dios. En ese punto, antes que a los hombres. Entonces le dice, sométanse aquí a estas autoridades. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 5. El Señor nos instruye aquí, nos da dos cosas. ¿El por qué? Dice, porque esta es la voluntad de Dios, primero, la voluntad de Dios. ¿Quiere estar en la voluntad de Dios? Sométanse a estas autoridades. Y segundo, dice que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. O sea, haciendo esto, sometiéndonos, silenciamos la ignorancia de estos hombres necios. En el libro de Mateo, en el capítulo 22, versículo 34, usa la misma palabra. La palabra hacer callar aquí es bozal a un animal, poner un bozal a un perro. Es la palabra aquí en el griego. Y Jesús hizo lo mismo con los fariseos. En el capítulo 22, versículo 34, dice que hizo callar a los saduceos. Es lo que pone aquí. Para que con sus buenas acciones ustedes hagan callar. Y si nos van a acusar, más adelante va a decir que sea falsamente. En el capítulo 4, versículo 39 de Marcos, también Jesús hace callar las tormentas. La tormenta, los truenos y el viento, ¿ya? Quitándole y se calmó todo. Bueno, esta es la forma en que el Señor nos dice, es voluntad de Él, y segundo dice que esto va a ayudar a que usted pueda hacer callar a aquella gente que está tratando de destruirnos con acusaciones, pero que estas acusaciones sean falsas, que podamos ser verdaderos testigos, no testigos pobres, que no estamos ahí y acá de donde calienta el sol, no, sino que cumplamos completamente lo que el Señor requiere. Ahora fíjate el versículo 16, el cómo se debe hacer. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces, ¿cómo lo hace usted libre? Como un siervo de Dios. Ahora, soy libre, pero aún, y eso es algo que usted debe entender y yo debo entender, no se me debe olvidar, puedo ejercer esa libertad de tal manera que esa libertad se transforme en esclavitud para mí. Con la libertad que yo tengo en el Señor. Y debo tener cuidado en eso. Entrar en esa libertad y comenzar a ciertas cosas, porque tengo libertad, a hacer ciertas cosas que al final me van a convertirme en un esclavo de esas cosas. Entonces primero dice, tenga en cuenta esto, como cristiano usted es libre. Libre en todos los aspectos con referencia a las autoridades superiores, pero preséntese bien, eres libre. Hágalo bien. Preséntese como debe hacerlo. No use esa libertad para irse en contra. ¿Ya? No la use para hacer el mal. La libertad que nosotros tenemos es para servir al Señor, no para otros. Vea lo que escribió un señor en el siglo XVIII sobre la libertad. La libertad cristiana siempre está condicionada por la responsabilidad cristiana. La responsabilidad cristiana está siempre condicionada por el amor cristiano. El amor cristiano es el reflejo del amor de Dios. El cristiano es libre porque es esclavo de Dios. La libertad cristiana no significa ser libre de hacer lo que nos gusta o lo que queramos. Significa ser libre de hacer lo que debiéramos hacer. El cristianismo es comunidad. El cristiano no es una unidad aislada. Él es miembro de una comunidad. Dentro de esa comunidad opera su libertad. Libertad cristiana, por lo tanto, es la libertad de servir.
Eso es lo que el Señor nos ha llamado. No somos un grupo aislado, no, estamos dentro de una comunidad y hay una responsabilidad. Y tenemos esta responsabilidad que cada uno de nosotros debe tener en cuenta que lo que está haciendo es mostrar el amor de Dios o no en su vida. Y esto es lo que Pedro le está diciendo aquí. Que su relación con Dios conlleve responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad que debe tener un cristiano en este mundo? Es ser un ciudadano modelo. Wow, este hombre es un hombre que cumple todos los requerimientos. Esa es la libertad cristiana. Cumple con todo eso. Y dice aquí, honra a todos. ¿Ya? Reconoce el valor de todas las personas, versículo 17. Ama a los hermanos. Fíjate, honra a todos, pero ama a los hermanos. En la fe, honra al rey. Teme a Dios. ¿Quieres amar a tus hermanos? ¿Quieres honrar a todos? ¿Quieres honrar al rey? Debes primero temer a Dios. No puedes hacerlo si primero no temes a Dios. Entonces dice, continúen amándose unos a otros, porque son parte de la familia del Señor. Respete a todos los demás como criaturas hechas por Dios, pero a sus hermanos en Cristo, ámenlos y tema al Señor. Reverencia, respeto. Entonces, si decimos que tenemos reverencia y respeto hacia Dios, entonces vamos a reverenciar y respetar lo que Dios ha establecido. Y Él se va a encargar de hacer el juicio. Ahora, respete al rey. A veces a nosotros se nos olvida eso. Y debemos tener en cuenta. Ahora, una persona que realmente puede hacer, y podríamos decir gobernar de la manera en que Dios quiere que gobierne, tiene que tener tres cualidades. Una, debe ser primero justo. Dos, moralmente bueno. Y tres, temer a Dios. Temer a Dios. Ahora, si usted lee Éxodos, ¿ya? El capítulo 18, esas son las características que Dios escoge. Y le dice a Moisés, de estas son las personas que debes buscar entre el pueblo, para que sean los líderes del pueblo. En Hechos 6, estas son las características que debes buscar en aquellos que van a ser líderes de la iglesia. Entonces, es importante. Si no teme a Dios, va a ser un problema. ¿Cuáles son las áreas fundamentales en el gobierno? Bueno, la familia. Si destruye la familia. Segundo, si destruye la verdad. Y si no teme a Dios, ¿qué esperamos? ¿Qué creemos que va a ocurrir? Y eso es lo que uno debe mirar cuando llegue el punto en donde usted tenga que votar. Porque es parte de nuestra responsabilidad. Es parte de nuestra responsabilidad. O sea, no podemos ni debiéramos, usted como cristiano y yo como cristiano, apoyar a nadie que esté en un partido que apoye el aborto. No podemos. Ah, qué buena gente, pero ¿cómo va a permitir que un grupo que va en contra de la vida, de los no nacidos, lo apoye? No, me desvinculo. Me desvinculo. Pero lamentablemente a veces eso no nos pasa. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, ya lo que tenemos, sométase. Ore por él. Lo que hay. Y que Dios nos dé sabiduría para las próximas elecciones. Y hablo general, no hablo de esta persona en particular. Sino en general. Y eso nos va a ayudar a hacer buen testimonio. A callar a aquellos que quieren hablar de los cristianos. Ah, ustedes son rebeldes. No, no somos rebeldes. Tenemos opinión. Tenemos también esto. Pensamos, razonamos, pero también tenemos la palabra de Dios que es la que nos norma, los guía. Yo puedo tener muchas ideas y muchos pensamientos y muchos razonamientos, pero si esos razonamientos no van en acuerdo a la palabra de Dios, olvídelo. Olvídelo. Entonces la palabra de Dios es la que nos da la línea. Entonces imagínate, en ese tiempo, convulsionado le dice, somete. Ahora, versículo 18, va al trabajo.
Sumisión en el trabajo. Dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Versículo 18. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Aquí estos difíciles, la idea es a los torcidos. La palabra, a esos que son medios torcidos, a esos también. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. O sea, si usted hace algo malo y lo castigan por eso, pues qué gloria hay, qué elogio puede tener. Ninguno dice. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Ahora, criados, entendamos en el contexto en el que estamos. Estamos en el Imperio Romano, 60 millones de esclavos había. Y la gente dice, no puede haber tanto porque no calza con la cantidad de población. Hay un detalle que a la gente se le olvida, que los esclavos no eran considerados como personas, eran cosas. Y no entraban dentro de, cuando hacían estas censos y todo lo demás, contabilizaban. No entraban. Entonces había un montón de gente que estaba en esta condición. Si usted no era de una clase social alta, de una línea real, usted era esclavo. Así va a ser. No importa si usted era médico, no importa si usted era artista, no importa, no. Usted iba a ser esclavo de los romanos. Iba a trabajar para ellos. Porque ellos tenían una máxima. Ellos decían, si nosotros somos dueños de todo el mundo, ¿por qué vamos a estar trabajando? Que los demás trabajen. Para eso nosotros los conquistamos. Y es lo que ellos tenían. Ellos vivían la vida de ocio, ¿ya? Y por eso obviamente usted sabe la historia de cómo se destruyó Roma. Cómo fueron destruyéndose. Por su inmoralidad y todo lo demás. Porque hacían lo que ellos querían. Entonces había esta cantidad de gente. 60 millones. Acuérdense, no eran una persona, eran cosas. No tenían ningún derecho. Vea lo que escribió Aristóteles. Aristóteles es un filósofo griego que para muchos es un referente en muchas áreas, pero aquí dice, no puede haber amistad ni justicia hacia cosas inanimadas. Vea lo que dice. De hecho, ni siquiera hacia un caballo o un buey, ni tampoco hacia un esclavo como esclavo. No puede haber amistad. Lo considera a ese nivel de un buey, de un animal. Pero, dice, para el amo y el esclavo no tienen nada en común. El esclavo es una herramienta viviente, así como una herramienta es un esclavo inanimado. Los romanos tenían 3 categorías de personas, de esclavos. Uno eran los articulados, los inarticulados y los mudos. Los articulados eran las personas esclavas. Los otros eran los animales, o los carros que ellos usaban ahí, los vehículos. Y los ponían a eso, a ese nivel. Así es como ellos veían a esta gente. O sea, imagínate, la gran mayoría de ese tiempo que estaba leyendo la carta, posiblemente era esclavo. Criados. Ahora habían 3 tipos o 4 tipos de esclavos. Los que trabajaban en las minas, los que trabajaban en el campo y en otras áreas, y estos, los criados. La palabra aquí es aquellos que hacen la labor doméstica. Los que están ahí en las casas, ¿ya? Para ayudar. Es lo que se refiere aquí a estos. Y estas personas no tenían ningún cuidado de parte de sus amos. Eran totalmente vistos como objetos. Como objetos. Ahora, aquí hay algo que a veces bueno, que salvada que hoy día no tenemos esclavos. Cuidado. Si usted tiene gente que trabaja para usted debe tener cuidado en ver a estas personas como objetos. Porque puede ocurrir. En donde lo único que quiere es demandar que cumplan un trabajo y ya. Nada más. Podemos caer en esto aquí. En Roma nunca iba a decir uno ya tenemos esclavos suficientes. No, siempre había demanda de esclavos. Siempre había esta necesidad aquí. Entonces hoy día, claro, dice, no hay esclavos. Sí, en la gran mayoría todavía hay países donde se maneja la esclavitud.
se maneja la esclavitud. Ahora, fíjense qué es lo interesante, en donde estos países se maneja la esclavitud, ya todos sabidos, en esos países de África y en otras zonas, nunca las Naciones Unidas, o en gran parte, nunca ha hecho una resolución en contra de ellos. ¿Sabe contra quién se pasan el tiempo haciendo resoluciones y resoluciones? Contra Israel. Todo el tiempo. Y ahí están, y otra vez volvieron a hacer, y van a seguir. Ahora, aquí en este tiempo uno debe tener en cuenta esto. Si usted es un empleador, debe tener cuidado en esto. Es un peligro de poder comenzar a ver a las personas como una línea de producción, no como personas. Podemos caer en ese peligro. Entonces, estos eran los que servían en las casas. Y les dice, sométanse. Ahora, habían 3 desafíos que se podían dar durante ese tiempo con los esclavos. Acuérdense, Pedro les está escribiendo a los cristianos. Uno de ellos tiene que ver con la relación que ellos podían llegar a tener. Es posible que el esclavo fuera cristiano y el amo también era cristiano. Es posible que el esclavo fuera el pastor. O sea, los domingos se reunían y el domingo presidía el pastor, el esclavo. Y el amo se sentaba a escuchar al pastor, que después llegaba el lunes y otra vez el esclavo, vamos dándole. No. Pero ¿qué podía ocurrir? Podía ocurrir que el hermano, ¿ya?, se podía considerar y decir, bueno, yo soy tu hermano, entonces no voy a producir. De acuerdo a lo que debo producir. No voy a trabajar tan duro, total somos hermanos en Cristo. Entonces el esclavo se aprovechaba del amo en ese aspecto. Y hay que tener cuidado en eso. Hoy día igual hay gente que se puede aprovechar. Tu jefe puede ser un cristiano, sí, pero tú debes cumplir aún así tu responsabilidad. Soy cristiano, voy a llegar tarde el lunes porque tú estás tarde en la iglesia, lo voy a decir. No, debemos tener en cuenta esto. Lamentablemente hay muchas personas hoy día que no contratan cristianos. Y no debiera ser, al contrario, el trabajador que siempre debiera tener puesto asegurado es un cristiano. Por responsable, por honesto, transparente, puntual, dedicado. Pero lamentablemente no es así. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Su jefe, sea cristiano o no, usted debe hacer lo que le toca hacer. Lo que el Señor lo ha llamado a hacer. Ahora fíjense lo que dice Pablo en Colosenses 3, 17. Esto nos da un poco de perspectiva en cómo debemos hacer las cosas. Cuando yo estoy en una posición a lo mejor que no es de autoridad. Y aún así, cuando estoy en una posición de autoridad, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que nosotros hacemos debe hacerse por Jesucristo. Para tener ese buen testimonio. En 1 Corintios 10, 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, aquí, el cristiano debe tener esa perspectiva. ¿Por qué yo hago lo que hago? ¿Lo estoy haciendo aquí porque tengo este jefe terrenal? ¿O sencillamente porque quiero lograr un prestigio y hago esto o aquello? ¿O para ganar dinero? No, la perspectiva del cristiano es para Dios. Es hecho para Dios. ¿Y quién se va a encargar de bendecir? ¿Quién se va a encargar de sacarlo? Dios. Es que usted no sabe. ¿Cómo se aprovechan? Usted haga lo que Dios lo puso a hacer en el lugar en donde está. Ahora, yo siempre le digo a la gente, cuando a veces dice, es que yo estoy en este lugar y hago esto y ya estoy cansado de que no sé. Bueno, cámbiese de trabajo. Pero es que es tan difícil. Bueno, entonces, si Dios lo está llamando a salir de ahí, confía en que Dios le puede proveer un trabajo. Porque
otra vez, cuando hablamos del trabajo que usted tiene y hablamos mal de esto, o cuando usted habla mal de su esposo, cuando usted habla mal de su esposa, cuando usted habla mal y mal y mal, usted en realidad de quién mal está hablando. Es de Dios. Es de Dios. Porque la gente, ay, Dios me dio este trabajo, a los 6 meses, ay, cómo odio este trabajo. O sea, ¿quién te lo dio entonces? Entonces, por eso la perspectiva es, todo lo que usted haga, hágalo para el Señor, en el nombre del Señor y para la gloria de Dios. El segundo problema que podía darse es que el amo podía comenzar a presionar demasiado al cristiano. A usted cristiano, y callado, no habla, no diga nada, solo produzca. Se podían aprovechar. Se dañan las relaciones. Y eso es lo que el cristianismo vino a hacer. Mira, el cristianismo no vino a abolir la esclavitud por ser. Sino lo que ocurre es que cuando las personas vienen a Cristo Jesús, las relaciones cambian. Las relaciones cambian completamente. ¿Se acuerdan la historia de Onésimo y Filemón? Que huyó de su amo y después Pablo le escribe, recíbelo. Y no le dice, ya no lo trates como a un esclavo, o no le dice, déjalo libre y ya que no te sirva más, sino que le dice, recíbelo como a un hermano amado en la fe. Cambia la relación. Cambia la relación completamente. Sigue cumpliendo su función, pero ahora él sabe que es su hermano en Cristo Jesús. Y debe hacer y cumplir esto. Otra vez dice este comentarista del siglo XVIII, dice el cristianismo no abolió las diferencias sociales, porque eso es lo que muchos promueven. Dios no nos mandó a hacer revoluciones sociales. Pero cuando usted es honesto, cuando usted es fiel, cuando usted hace lo que Dios le ha puesto a hacer y usted hace su trabajo, eso va a producir bendición para usted, para los que están, para el país en donde usted está. Va a ocurrir. Pero si la gente es lo único que anda es revolución social y que todo se lo den, el Estado se lo dé todo, ahora el Estado no existe sin personas, el Estado son personas y las personas no son justas. Porque a veces siempre se habla del Estado como un poder que está allá arriba. No, son la gente. Es la gente. Entonces, él dice, el cristianismo no vino a abolir estas diferencias, pero introdujo una nueva relación de hermandad en la cual estas otras diferencias fueron superadas y transformadas. Podía seguir trabajando para esta persona, pero esta relación iba a ser totalmente diferente. Ya no iba a ser esa relación de amo-esclavo, sino de hermanos en Cristo, entendiendo el lugar que cada uno tiene. Cada uno cumple su función. Donde hay una verdadera hermandad, no importa si los llaman amos o al otro sirviente. Hay entre ellos un vínculo que transforma la diferencia necesaria, que hace necesarias las circunstancias de la vida. A veces usted va a ser un empleado y eso no va a poder cambiar. Y a veces el que va a estar sobre usted va a ser un hermano en Cristo. Pero eso va a ayudar a que usted pueda llevar esa relación de la mejor manera, cumpliendo como Dios quiere que cumpla. Entonces, no es que todos jefes, no se puede. ¿Se imagina todos jefes? O en una cocina todos chef. No se puede. Alguien tiene que decir más sal, más agua. ¿Ya? Como el turco que le tira la sal a la carne, tiene que ser de esa manera. No puede venir alguien y decir hágalo todos aquí iguales, no. Porque hay diferencias, pero tenemos que aprender a vivir como hermanos en Cristo en esas diferencias. Y agradecer a Dios en la condición en la que usted está. Pero eso no quiere decir que usted debe permanecer en esa condición. Pero cuando usted pasa a otro nivel, usted tampoco debe tomar eso y enorgullecerse, sino que debe agradecer. Contentamiento. Contentamiento. Y Pedro dice aquí, tengan cuidado en esto. Los esclavos en ese tiempo eran a veces tratados muy duro. Muy, muy duro. Por eso le dice a él, a estos hombres, le dice sométanse, pónganse ahí. Pero la palabra aquí que usa es una palabra interesante porque no solamente sométase sobre alguien, sino que levante a esta persona.
O sea, con su testimonio, con su vida, usted puede ayudar a que este trabajador, este dueño, este amo, en ese tiempo pueda venir al Señor. Fíjate, dice, aún los ásperos, aún estos que son insoportables, aún estos que son torcidos, que usted si sufre, que no sufra porque usted es rebelde. Pero usted, con su testimonio, usted puede traer a esta persona a Cristo. Y yo no sé si usted ha pensado en qué lugar está en este momento, porque usted puede ser el testimonio, el ejemplo, para que el que esté a su lado pueda venir a Cristo, en la manera en que usted se comporta, en la manera en que usted trabaja. Y no se sienta en la mesa a almorzar a hablar de todos los jefes y hablar mal de ellos. Con todo lo, uy, sí, fíjate. No. Entonces, ¿por qué esto es importante? Fíjate, versículos 19 y 20. Porque esto merece aprobación. Esto es lo que Dios va a exaltar. Dios elogia esto. Dice, merece aprobación, es aceptable para Dios. Dios considera esta manera de comportarse de una manera favorable, y no solo eso, sino que va a darle gracia a usted y a cualquier persona para que pueda resistir en esa situación en la que está y pueda permanecer en donde está. Aquí. Entonces la aprobación de Dios a la sumisión es lo que el apóstol está diciendo aquí. Pero dice, pero ¿qué pasa si a usted lo golpean más? Si usted se porta de la manera incorrecta, dice, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es el elogio? No hay elogio. Si usted hace un trabajo pésimo, si usted nunca llega a la hora, si usted siempre está desordenado, si usted siempre está cumpliendo a medias, entonces no hay elogio en eso. Y es lo que él dice aquí. Ahora fíjate en el versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados. Hay un llamamiento. Porque también Cristo, el mismo llamamiento de Cristo. Porque dice aquí, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Entonces aquí Él nos da una segunda razón del por qué debemos hacer esto. Es porque así seguimos el ejemplo de Cristo Jesús. La meta aquí es increíble. No hay pecado, no hay engaño. Nunca se encontró eso en Jesús. Pero aquí usa la palabra ejemplo. Y la palabra ejemplo es poner una imagen y encima un papel para que los niños puedan calcar eso. O también se usaba esta idea, aquí está el ejemplo, la letra para que el niño escribiera sobre la letra, para que aprendiera a escribir. O las huellas. Los hijos siguen las huellas de sus padres. Bueno, usted y yo debemos caminar en las huellas de Cristo Jesús. Él las ha puesto ahí. Ejemplo nos ha dado. Ahora dice versículo 21, 23. Vea lo que el ejemplo que nos dejó. ¿Quién, cuando le maldecían, no respondía con maldición? Cuando padecía, no amenazaba, sino se encomendaba la causa al que juzga justamente. Primero, usted puede ver que él nunca se volvió violento. Él nunca reaccionó. Nunca usó lenguaje abusivo. Él no fue como nosotros. La naturaleza nuestra es reclamar. ¿Sí o no? Uy, yo cuando voy a hacer fila, ¿ya? O cuando yo veo que estoy a punto de que me atiendan y se van a tomar café. Me ha pasado. El otro día fui a migración, cada vez una prueba de paciencia, y se van a tomar café. Y ahí uno queda haciendo fila. ¿Y qué hace uno? Reclama. Reclama. Pero el Señor nada, guardó silencio. Cuando alguien nos hace daño, nosotros reclamamos. Reclamamos. Jesús guardó silencio. Pero fíjate, no amenazó a nadie. No solo no se volvió violento, sino no le gritó a nadie. Usted me tiene que atender. ¿Se imagina? No lo hizo.
¿Qué hizo Jesús? Primero se encomendó al Señor. Dice, encomendó su causa al que juzga justamente, al que juzga correctamente. Puso su causa, puso su situación, puso el sufrimiento en el que estaba en ese momento en las manos del Padre. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿En cuál situación, en qué causa está usted? ¿Qué está sufriendo en su vida? Bueno, póngalo en las manos del Señor. Jesús, a pesar de que fue maltratado físicamente, de la manera en que fue maltratado, fue increíble. Jesús puso todo eso en las manos del Padre. Sabía que el Padre iba a hacer lo correcto. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Aquí está el ejemplo. ¿Cuánto más? Si Jesús lo hizo, ¿cuánto más nosotros? Debemos hacerlo. No se amargue. Porque si usted se amarga, se va a enfermar. Si usted se pone tenso, eso va a producir problemas en su salud. La presión arterial y otras cosas. Le van a salir úlceras. Está comprobado que muchas de esas cosas se producen por esas situaciones que en nuestro cuerpo acumulamos. El Señor dice que encomendó todo. Perdone. Si no perdonas, el que sufre eres tú. Pero la otra persona sigue haciendo su vida. Y perdonar no es un asunto de que yo siento. Cuando sienta perdonar, no, usted no siente, usted nunca va a sentir perdonar. Porque eso no está en nuestra naturaleza. Usted debe tomar la acción. Es una decisión que usted debe tomar. Efesios 4:32, perdonar como Cristo nos perdonó. Luego dice aquí que Él vio la imagen más grande, no solamente lo que estaba pasando ahí. El versículo 24 dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. O sea, el Señor vio el propósito de este sufrir. ¿Cuál es? Salvación. A lo mejor usted está en un trabajo en donde a lo mejor usted está sufriendo, pero vea un propósito mayor. A lo mejor Dios lo puede usar a usted para traer salvación a alguien ahí. Usted nunca sabe quién puede estar mirando. Y si lo ve actuar de esta manera, como Dios dice, puede venir donde usted y puede abrir su corazón y puede pedir ayuda. Hay cosas que son mucho más grandes, ¿ya?, que nuestros derechos. Y es la salvación de la gente. Eso es lo más grande. Entonces, ay, yo tengo derechos y tengo mis derechos. Sí, yo tengo derechos izquierdos y todo lo demás, pero hay algo más grande. Es la salvación. Cosas más altas. Y Dios lo puede usar. Y ve aquí, el Señor Jesús sufrió todo esto. Y nadie pudo decir nada cuando murió. Este hombre inocente. Bueno, ¿qué puede decir la gente de usted? Que pueda ver a Cristo en medio de toda esta situación. Entonces, tu jefe puede llamar empleo a lo que tú estás haciendo. Tú lo puedes llamar ministerio. Ay, yo no tengo ministerio. Su ministerio es el trabajo. Ese puede ser tu campo misionero, donde Dios te llamó. Pensando en que puedes alcanzar a la persona que de ninguna otra forma podrías hacer. Sin necesidad de ir a meterte en un bar. Sin necesidad de ir allá o acá. Porque los que van al bar son los que están en el trabajo. Ahí está. Si tú les muestras a Cristo, ellos pueden recibir un día a lo mejor. Puedes tener la oportunidad de compartir. Pero también Jesús hace algo más. El versículo 25 nos dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, todos. Aquí no había una oveja blanca, no. Aquí todos éramos ovejas negras. Unos más que otros, pero todos éramos ovejas negras, descarriados. Y dice, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. La motivación de Cristo era amor. Esa es la motivación, compasión. Cuando Él nos vio desviados por allá y por todos lados, el Señor vino y tuvo compasión y se transformó en el pastor de su vida. Todos éramos ovejas sin pastor.
Si usted es cristiano hoy día, Él es su pastor. Si usted no es cristiano hoy día, usted no tiene pastor. Está extraviado, pero eso duele el corazón de Dios. Por eso Él envió a su Hijo. Los discípulos eran muy buenos para quitar a la gente, ¿ah? Y mandarlo lejos del pastor. Pero el pastor, que es Jesús, siempre déjelos venir. Déjelos venir. Este es el buen pastor. Este es nuestro ejemplo. Este es el ejemplo. Ahora, ¿dónde está el problema cuando pensamos que Jesús solamente es nuestro ejemplo? Porque si usted lo ve así, todo lo que el Señor nos dice por medio del apóstol Pedro, ¿quién lo puede cumplir? Ah, tenemos el ejemplo de Jesús, pero el ejemplo de Jesús no te da el poder para cumplirlo. Ahí está, sí, ahí dice que usted debe poner esta pieza aquí. ¿Cuántos han leído, verdad? Esos, bueno, las mujeres yo creo que leen más esas cosas cuando van a armar muebles o cosas así. Nosotros no, nosotros los armamos, siempre nos sobran piezas, de fijo. Yo todavía tengo 2 tablas de un mueble que armé, ahí están, en algún lugar deben ir. Pero nosotros tenemos las instrucciones, pero las instrucciones no nos dan la capacidad de poder hacerlo. Solo nos dicen, hey, ahí está el ejemplo, esto es lo que debe hacer. Y aquí es donde Jesús se transforma en su pastor y en el obispo. Y la palabra obispo es supervisor de sus almas. Entonces no lo vea solamente como ese ejemplo. Porque yo quiero justicia ahora mismo, yo quiero igualdad ahora mismo, yo quiero que me suban el sueldo ahora mismo, yo quiero el aguinaldo ahora mismo. Y no esperar. Y no esperar. Bueno, Jesús es nuestro ejemplo. Jesús hace 2 cosas para usted y para mí. Primero, nos empodera, nos da poder, y segundo, nos ayuda. Fíjate, en el versículo 24 de nuevo dice que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, y subraye eso, para usted, esto es para usted y para mí, y nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Ahora usted puede hacerlo. Primero, muera el pecado. Nos identificamos con Cristo en su muerte. Cristo murió. Nosotros morimos con Él cuando recibimos a Cristo Jesús, pero nos levantamos en resurrección. Continuamos muriendo a los pecados, sí, continuamos. Y la idea ahí es las tendencias de la carne, seguimos. Cuando usted hace eso, el Señor va y le da poder a usted para que usted pueda vivir a la justicia. Y no es un asunto de poder pasivo. ¿Será? No, no es así. 50 y 50, no. Él lo puede hacer, Él murió y Él resucitó. Y nos da ese poder para ser esos testigos, para poder cumplir lo que Él requiere de usted y de mí. Acuérdense, engendrados, elegidos en Él, nuevas criaturas, vivos, esperanza que tenemos en el Señor. Entonces, esta vida no es solamente una vida pasiva, no, es una vida activa, una vida de trabajo. Y es la obra que el Señor hace en nosotros, por medio de su Espíritu Santo. La esperanza del cielo, sí, es bonita la esperanza del cielo, pero no la vea como una esperanza ya. No, es algo que es real. El que comenzó la obra en usted, la va a terminar. No es que a lo mejor la va a terminar. Entonces tenemos esta esperanza, una expectativa absoluta de que Jesús va a cumplir lo que Él comenzó en su vida. Entonces no es solo su ejemplo. Él es el que le da el poder. Como dirían hoy día, Él es el facilitador. Él es el que nos ayuda. Pastor y supervisor. ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová, mi pastor. Jehová es mi pastor. Nada. Si José es su pastor, todo le faltará. Y es el error de los pastores de llevarlos a la gente a ellos. Tienen que llevarlo al Señor, que es su pastor. Vea lo que dice Isaías 40:11. Como pastor apacentará su rebaño. En sus brazos llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Esto es lo que hace el Señor. Él es el que nos cuida. Él es el que vigila. Él es el que nos ama con ese amor abnegado y nos cuida. Porque somos su rebaño. En el Salmo 100, versículo 3 dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Como el pastor.
¿Cómo lo logra Él? Bueno, cuidándote, protegiéndote, proveyéndote. Todo lo que tú necesitas. Todo lo que usted y yo necesitamos para salir adelante, Él lo va. Cuando usted dice, yo ya no puedo dar un paso más, este pastor viene y te carga y te lleva esa milla extra en medio de esa difícil situación en la que estás. Él no te va a dejar ahí, pero también Él te va a disciplinar cuando sea el caso. Te va a quebrar las patas, que es lo que hacían los pastores con las ovejas, para enseñarles. Él va a hacer, disciplinar, pero Él también te va a cargar cuando ya no puedas más. Él es nuestro pastor. Cuando usted se extravía, cuando usted se va a sus deseos de la carne, viene Él, lo disciplina y otra vez lo vuelve al redil. Pero no solo eso, sino que también es obispo, es supervisor. ¿De qué? De su alma. Es la parte más importante. No temáis al hombre que puede matar el cuerpo, pero el alma no lo puede tocar. El único que puede destruir el alma del infierno es Dios. Pero ahora, si Dios está cuidando tu alma, ¿cuál es el miedo? ¿Quién dijo miedo? Él es el que está cuidando. Él es el que está protegiendo su alma. Vea lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo. Bueno, terminamos aquí. Dice, versículo 1 y 12, por lo cual, capítulo 1, versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Cuando usted entrega su alma a este cuidador, cuando usted pone su vida en las manos de este Dios, de Jesucristo, usted puede estar seguro que su depósito está guardado para aquel día. Jesús es su pastor, pero también es su guardián. Y nadie las arrebata de su mano. Nadie. Imagínense quién va a atreverse a venir en contra de Dios. ¿Quién? Y esta es la confianza que nosotros tenemos. Nos protege, nos ayuda, nos cuida. ¿Podemos vivir en obediencia a lo que Dios dice en su palabra? Sí. No solo porque Él es el ejemplo, sino porque Él es nuestro pastor y Él es nuestro obispo, el supervisor, el que nos cuida, el que nos empodera y el que nos ayuda. ¿Quién es tu ayudador? ¿Quién es el que guarda a Israel? Dice los salmos. Es Jehová, el que no se duerme. Bueno, ¿quién es el que guarda mi vida? Es Él. ¿Y qué pasa si el día de mañana yo no despierto? No fui con el Señor. Él guardó mi vida. Mi cuerpo queda aquí, sí, pero yo me voy con Él. Es la confianza que tenemos. Entonces estamos sufriendo aquí, sí, por un tiempo pasajero. Tenemos gobiernos o personas que están en los gobiernos que no son justos, sí, pero Dios dice, sométase a la austeridad. Ore por ellos. Pida por ellos para que puedan ver la luz. Pero no la luz del túnel, sino la luz de Dios y conocerlo. Para que podamos vivir sosegadamente. En su trabajo, sea ejemplo. Sea el primero en llegar. Y no esté que, ya todavía quedan un segundo, no les regalo ni un minuto. Imagínense. Nosotros tenemos que ese ejemplo que Dios nos dio. Él se entregó por completo por nosotros. Nosotros seamos ese testimonio al mundo de la entrega de Cristo, que nos amó, también hágalo usted, por amor. Sirva. Y como digo, si no está cómodo donde está, ore. A lo mejor el Señor lo quiere mover o el Señor lo quiere usar ahí. Lo quiere usar. Pero no hable en contra de eso, porque usted está hablando de Dios. Él es su pastor. Él lo va a cuidar. Oremos, Señor. Gracias te damos en esta mañana por tu palabra.
Oramos, Señor, por que nos ayude, Señor, a poder cumplir lo que tú requieres de nosotros, Señor. Y en las áreas en donde hemos fallado, nos perdones, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé ese poder para ser testigos tuyos, para callar la voz de los ignorantes, Señor, que nos atacan. Las obras, Señor, que tú nos has llamado a hacer, para realmente, Señor, sufrir como tus hijos, Señor, para padecer si nos toca padecer como hijos tuyos, no como mentirosos, ni como delincuentes, ni ladrones, Señor, sino como honestos, sino como personas, Señor, transparentes, fieles, por amor a ti, Señor. Te pedimos que nos ayudes a vivir, Señor. Y oramos por este gobierno, por cada persona, Señor, que está ahí. Y te pedimos, Señor, que tú, Señor, les puedas poner hombres, mujeres, Señor, que puedan realmente guiarles a hacer lo que es correcto y lo que es en beneficio, Señor, de una nación, no de unos pocos, para que podamos vivir, Señor, en paz, sosegadamente, Señor, y podamos proclamar tu verdad libremente. Te lo pedimos, Señor, y oramos. Te pedimos, Señor, por los enfermos, te pedimos, Señor, por Sharon, y oramos, Señor, por un milagro. Tú tienes, Señor, el poder para eliminar, Señor, todo eso que tiene en su cuerpo, Señor. Te pido, Señor, por ella, te pido por Raúl. También, Señor, oramos por nuestros hermanos que están enfermos en nuestra congregación. Tu gracia, Señor, les dé fuerza, pero también oramos por milagros, por sanidad, por provisión para los que no tienen. Te agradecemos, Señor, porque hasta este día tú nos has ayudado. Oramos y ponemos, Señor, nuestras vidas en tus manos y guíanos en esta semana, úsanos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.